Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, otra vez por acá, un ratito con ustedes para compartir algún aspecto de nuestra vida que nos pueda ayudar a repensar y modificar tal vez algunas situaciones. Hoy quiero charlar sobre la historia que cada uno de nosotros ha tenido y el personaje de funcionamiento que se activó, el personaje con el que nosotros quedamos como si fuera identificados. Uno podría decir, pero ¿cómo personaje? Yo soy quien soy, no es que estoy actuando nada, no decimos personaje desde ese lugar de que uno esté tratando de mostrar una cosa que no es, sino que el personaje es la forma en que los demás nos ven, la forma en que nosotros creemos que somos, y vamos a partir de la base que todos, si nos tuviéramos que definir, diríamos yo soy así, 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 así. O sea, hay una idea que nosotros tenemos de cómo somos, más allá de que muchas veces esa idea que tenemos de cómo somos no coincide con la idea o la percepción que tienen otras personas sobre nosotros. Sobre todo cuando esa forma en que somos tiene rasgos que no nos gustan, ¿no? Otro día vamos a hablar de lo que es la sombra, que es esa parte nuestra que no nos gusta, los defectos que tenemos, las partes que no nos gusta saber que las tenemos y que claramente y lamentablemente los demás siempre las pueden ver. Pero más allá de eso, quiero hoy apuntar a que podamos como identificar de alguna forma, o si nunca lo identificamos, poder pensarlo de esta manera. ¿Cuál será el personaje? ¿No? Como una pregunta. ¿Cuál será el personaje que a mí se me activó en la historia que traigo y con el cual yo he ido por la vida? En una especie de automatización, confundiéndolo a lo que sería mi identidad. Y cuando uno construye una identidad, que por supuesto se construye de una manera involuntaria hasta el momento en que uno hace un trabajo consciente, la identidad que yo tengo es una identidad automática. Sucedió que yo soy así. Por supuesto que esta identidad automática no sale de la nada, sino que sale de la historia que yo tuve, del contexto en el cual crecí, de las características que tenía mi familia, del lugar energético en el cual quedé frente a la mirada de mi padre y a la mirada de mi madre. Y también pensemos que uno creció en un cierto contexto. Siempre digo que tenía ciertas características. La familia de cada uno de nosotros, cuando nosotros llegamos a la vida, tenía ciertas características, ciertos conflictos, ciertas situaciones y un montón de historia atrás. Y en esa historia atrás, o incluso en la historia presente de ese contexto, había indudablemente muchos conflictos, como en todas las familias. Entonces, uno empieza desde que es muy chiquito y apenas sin tener todavía quizás un uso de razón o un análisis consciente, porque uno no lo tiene hasta muchos años después esto, uno empieza a sentir ciertas cosas, empieza a darse cuenta de una manera intuitiva que actuando de cierta manera obtengo a lo mejor la valoración, el amor, el reconocimiento, la mirada aprobatoria de otros. Y también me doy cuenta que si hago ciertas cosas, obtengo la desaprobación, el rechazo, la humillación, la invalidación. Entonces uno va como empezando a intentar como serpentear, intuitivamente pasa esto, ¿no? Como digo, no es una decisión consciente. Y empiezo como a actuar de una cierta manera que busca como si fuera un beneficio, como si fuera encajar en ese contexto primero. ¿No es cierto? Como que si sé que haciendo tal cosa mi madre se va a enojar o mi padre me va a pegar, bueno, dejo de hacerlo, adopto una actitud que me evite llegar a ese conflicto. Así imagínense que con esta dinámica empezamos a crecer y se empieza a construir nuestra personalidad. Y lo digo así entre comillas, porque no es que mi personalidad es el personaje. La personalidad es algo mucho más amplio, tiene que ver con algo que traemos, con el temperamento y por supuesto también con el contexto y la identidad que después se nos va a construir. Pero pensemos que en esa construcción involuntaria de un cierto personaje, es como, para que se entienda claramente, como si yo fuera una pieza de un rompecabezas y llego a un rompecabezas que le faltan piezas. Bueno, a ver dónde está el lugarcito que es para mí, tic, encajé. ¿No es cierto? Ese lugar es el mejor lugar para mí, recibo todo lo que necesito en ese lugar, no sé, que de hecho no sucede, pero es un lugar que me da como pertenencia, como que me siento parte del conjunto, quizás es el lugar en el que los demás quieren que yo esté y todos buscamos en lo profundo, esto que decía recién, la posibilidad de ser queridos, en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Si esto sucede, la posibilidad de sentir que pertenecemos a ese sistema familiar,
la aprobación de la mirada de los otros, todos nos construimos en base a la mirada exterior. Y la mirada exterior, en una primera instancia, es la de nuestros padres o quien esté en el entorno. Entonces, se va construyendo, se va dibujando simbólicamente en nosotros una manera de manejarnos, una manera de ser. Y de hecho, si ustedes lo piensan, a lo mejor en la propia familia, cuando hay varios hermanos, cada hermano tiene como un perfil distinto, no somos todos iguales. Esta es la más nerviosa, la más movediza, aquella está siempre quietita sentada en una silla, aquel siempre se enojó si tiene mal carácter. O sea, tenemos ya como adjudicados ciertos rasgos con los cuales empezamos a convivir y creemos que somos nosotros. Nos creemos la mirada de los otros. Algún día vamos a hablar de esto también, ¿no? Tantas cosas tenemos para hablar. Cómo me construye a mí la mirada de los otros y cómo de alguna manera me fija en un cierto lugar. Si yo, por ejemplo, fuera la nenita en el contexto que nunca dice nada, ella siempre dice todo que sí, no sabes qué buena nenita que es, qué bien que se porta, yo me compro ese personaje, creo que yo soy así, y lo que suele suceder en todos los casos es que al creer que yo soy ese personaje que se va construyendo y se va dibujando, lo voy a ir actuando. O sea, va a quedar tan pegado a lo que es mi identidad que lo voy a ir actuando, como que no sé que hay otras formas de ser, como quizás es mi hermana, como quizás es otra persona, sino que yo voy como por ese caminito que se me va construyendo adentro y lo voy obedeciendo y lo voy actuando. Entonces ahí se construye un personaje de funcionamiento, que también es un personaje que es adaptativo, desde como lo estamos planteando. ¿Adaptativo a qué? Al contexto, a la forma en que me miran, a la necesidad de sentirme parte, de sentirme querida, sentirme valorada y todas estas cosas. Tenemos que partir de la base también de que todos tenemos estas necesidades profundas y que muchísimas veces por los contextos conflictivos en los que nace uno, estas necesidades no se cubren. Todos tenemos por eso después, dentro de ese personaje, una herida emocional o varias heridas emocionales. ¿Qué son? Las carencias que yo tuve. Supónganse que a mí yo hubiera quedado en un lugar de ser la humillada de la familia, o a la que mi padre golpeaba, a los demás no y a mí me golpeaba, o la que mi madre no miraba, porque en realidad mi hermano era el favorito, entonces yo quedé ahí relegada, ¿no? Entonces se van construyendo percepciones sobre mí que están derivadas de los conflictos del entorno, que no necesariamente tienen que ver con quién yo soy realmente, que si tengo suerte y en algún momento decido hacer un trabajo sobre mí, puedo llegar a descubrir realmente quién era yo, más allá de toda esa impronta primera y todo ese escenario que me dijo, vos sos así. Entonces se me construye a mí este personaje, lo voy actuando por la vida el personaje y aunque pueda parecer también muy contradictorio, el personaje que a veces tenemos va en contra, muchas veces, de nuestra necesidad de evolución, de nuestra posibilidad de estar bien. Incluso va en contra, puede ir en contra hasta de mis deseos. Vamos a dar un ejemplo. Supónganse que yo estoy en una situación, en un trabajo, y mi personaje, ¿qué es? Un personaje sumiso. Un personaje sumiso porque en mi casa mi mamá gritaba todo el día y entonces yo, para mí, de chiquitita, quedarme así como escondidita, callada, haciéndome la invisible, me sirvió para sobrevivir y no tener que ligar ninguna cuestión, ningún golpe. Entonces, esa sumisión me sirvió en el contexto primero para salirme de una situación de estrés. Sí, por eso podemos decir que cualquier personaje ha sido funcional al contexto. ¿Qué sería funcional? ¿Qué me sirvió para sobrevivir simbólicamente a un cierto estrés de un cierto momento? Pero ese mecanismo que el personaje adopta se apega a quien yo soy. Entonces yo salgo después al mundo cuando ya crecí, me hice independiente y todo esto, y de alguna manera sigo actuando de la misma forma en la que actué en el contexto primero. Cuando ya no hay una madre violenta, cuando ya no tengo que someterme a nadie, pero como estoy tan consustanciada con esta manera de funcionar, con este personaje que obedezco y actúo sin tener la menor conciencia de que no estoy siendo verdaderamente yo, sigo por el mundo en otros contextos y con otras personas actuando de una manera sumisa. Entonces nunca puedo ser yo, nunca puedo dar mi punto de vista, tengo miedo de que lo que yo diga sea ridiculizado por otro, que no tomen en cuenta mi palabra,
o que piensen que me estoy metiendo donde no debo, que quién me creo yo para actuar o decir lo que tengo que decir. Cuando en realidad si yo tuviera otro personaje más confrontativo, más combativo, porque combatir o rebelarme, que también es otro personaje, ¿no? Me hubiera servido para transitar el estrés. Si yo tuviera otro perfil, haría totalmente lo contrario. Entonces, ¿me sirve a mí funcionar de manera sumisa en mi realidad siendo adulta? Claramente no, ¿no es cierto? Porque si yo siempre soy sumisa y no me flexibilizo ante las situaciones, ¿cierto? Que esto sería lo deseable en la vida de todos nosotros, que podamos, ante una situación, coherentemente ver, che, ¿cómo quiero actuar así? Si en un momento me tengo que quedar callada, me quedo callada. Si en un momento tengo que confrontar, y bueno, tengo que confrontar. A veces también están estos personajes de, no, yo me quedo, a mí los gritos, muchas personas dicen esto en las consultas, ¿no? A mí los gritos no me gustan, yo cuando alguien grita prefiero callarme. Uno cree que está eligiendo libremente actuar de esta manera. Y yo les puedo asegurar que uno no está eligiendo libremente actuar de esta manera, sino que está repitiendo un mecanismo que en un cierto contexto sirvió. Entonces quedamos como fijados a un personaje, quedamos como atrapados por el personaje. Como si yo me hubiera puesto un traje X en un momento determinado de mi vida y después pasó el tiempo. El traje está viejo, está raído, me aprieta, me incomoda y yo lo sigo usando y no me lo saco. Nadie hace esto en la vida concreta. Un traje no me sirve, me lo saco y lo tiro y me compro algo que me guste y me haga sentir bien. Pero con lo que sería un disfraz emocional, un personaje emocional o de funcionamiento, a veces estamos, casi todas las personas, si no hemos hecho algún tipo de trabajo, de atención sobre nuestra historia, estamos hoy con el mismo personaje de funcionamiento que pudimos activar en la historia familiar. Que seguramente ustedes todos, porque yo también, todos tenemos un personaje. La que puede todo, la rebelde, la que nunca está de acuerdo con nada, por ejemplo, la sumisa, la loca, ¿no? A veces alguna de las personas de la familia queda como, esta es la loca, ¿cierto? Y uno compra el cartel y es como que se lo carga el cartel. O personas que adquieren un rol o un personaje de autoritarios, personas controladoras, personas exigentes. O personas también, fíjense, no todos los roles tienen una connotación negativa, no todos los personajes tienen una connotación negativa. A veces está el personaje de la buena, la persona que nunca dice nada fuera de lugar, la persona que no muestra jamás ninguna agresividad, la que es empática, la que está siempre para los otros, la que es incondicional, la que sale al socorro de todo el mundo. Y uno puede decir, ay, qué lindo el personaje que vos tenés, porque es un personaje que parece validado, parece bueno. En cambio, la loca, la rebelde, el violento, el autoritario, el que grita, ay, qué personaje tan desagradable. Todos tenemos alguno de estos personajes. Entonces, ustedes pregúntense, ahora que lo estamos hablando de una manera más consciente, si la forma en que actúa mi personaje o la forma en que yo soy tiene aspectos que a mí me generan sufrimiento en algún momento. Vamos a dar cualquier ejemplo. Esto que decía, la persona que está incondicionalmente para los otros y siempre es la que resuelve y siempre es la que hace. Esta persona obtiene una gran aprobación del contexto. ¿Por qué? Porque es funcional, porque es muy útil una persona que actúe de esta manera. Pero suele pasar, podríamos ver el aspecto positivo y el aspecto negativo del personaje, podría pasar que es una persona que no sabe pedir, que no se mira a sí misma porque siempre está mirando afuera para rescatar, para desconectarse involuntariamente de sí misma, que no sabe pedir ayuda cuando necesita y de hecho nunca pide, que no sabe delegar, que siempre hace todo ella. Y curiosamente, cuando ella necesita algo, nadie está. Entonces a veces estos personajes tienen esta conclusión en la persona que los tiene. Che, qué desagradecida que es la gente. Después de todo lo que yo hago por ahí, ahora yo necesito algo y viste, no hay nadie. ¿Qué pasa normalmente? Que el personaje, vamos a decirlo así, nos lleva puestos, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué es cuando algo me lleva puesto? Que algo me atropella, que algo se apodera de mí y me lleva. Siempre digo que es como que hubiera un muñequito que viene a mí, me agarra de los pelos y me lleva. El personaje me lleva a mí. Y yo voy con los pies colgando así, corriendo atrás del personaje. ¿Qué conciencia tengo sobre mí si es el personaje el que está actuando en mi vida y el que me está llevando y me dice, vení por acá porque nosotros somos así? Y ahora que lo digo de esta forma, por eso también muchas veces nos cuesta tanto
hacer algún tipo de proceso de cambio o poner un límite o decir que no o salirnos de ciertos lugares cuando toda la vida lo hemos hecho de una cierta manera. ¿Por qué? Primero porque está el personaje y estamos consustanciados con el personaje y nosotros somos así. Hay una identidad construida sobre el personaje. Y después porque cualquier actitud que flexibilice ese personaje, que haga una modificación en la actitud, para el personaje viejo es una cosa como rara, como un cortocircuito, ¿no? ¿Qué estás haciendo si vos no sos así? Y acá también influye de una manera muy fuerte, otro tema que algún día podemos charlar, el discurso interno, ¿no? ¿Qué dice mi mente? Mi mente habla igual que el personaje. Se ha comprado y se ha creído ciertas verdades que son las que manejan, ¿no? Yo veo una serie de pautas que son las que manejan mi vida. Y entonces me manejo siempre de acuerdo a esas pautas. Por eso, si el personaje me fuera muy incómodo o ya con un proceso consciente no quiero estar en ese lugar, tendría que empezar a hacer cosas diferentes a las que hice antes. Que esto siempre para el cerebro, que funciona en base a lo pasado, es como un estrés y un desconcierto. El cerebro funciona siempre como intentando preservar la supervivencia. Entonces, todo lo que ha sucedido antes, para el cerebro de alguna manera ha sido funcional. Ya sabe qué caminitos recorrió, ya sabe las actitudes que yo tengo, ya conoce mis respuestas y mis mecanismos. O sea, va sobre terreno conocido. En cambio, si yo de pronto decidí que esto no lo voy a hacer más, que no me voy a manejar así de esta forma, que no voy a permitir más que ciertas personas hagan ciertas cosas, el cerebro dice, pero ¿y esto cómo se hace entonces? Nosotros nunca lo hicimos, vos no sos así, dice el personaje en mi mente. Entonces esto genera como un temor, como una inseguridad, porque un proceso de cambio en el personaje, de conciencia sobre el personaje, para que yo me pueda quedar ¿con qué? Con lo mejor del personaje y dejar lo que me pesa, implica como un movimiento, como una revolución en mi cerebro. Y el cerebro dice, che, pero nosotros no conocemos a esta Patricia que hoy va a decir que no, la que va a dejar de confrontar, la que va a dejar de pelear, la que va a dejar de salir a rescatar gente. No la conocemos y siempre te manejaste de la misma manera. Entonces, es importante que nosotros sepamos que en todo proceso de cambio o de modificación del personaje hay un estrés y hay algo como un terreno que yo tengo que transitar que hasta ahora no lo transité, lo cual siempre activa como un estrés ante la situación. Y acá pensemos también, porque quiero dejar esto también hoy como una idea, que los personajes que podríamos llamar personajes negativos, la sumisión, la violencia, la rebeldía, la transgresión, la persona que a lo mejor es muy exigente, muy perfeccionista, muy autocrítica, son personajes que no suman en la vida de la persona. Pero quiero decir esto, que muchas veces en las historias familiares, los personajes que se nos activaron en el contexto primero, tuvieron que activar justamente un montón de recursos a la fuerza, porque en el contexto se hizo necesario que yo actuara de esta manera. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera sido una nena chiquita que tenía, no sé, 4 hermanitos más, mi mamá y mi papá trabajaban todo el día y no estaban en la casa. Entonces yo, ¿qué me pasó? ¿Qué me tocó? Y yo era la hermana mayor. ¿Qué me tocó? Hacerme cargo de mis hermanitos, levantarme a hacer el desayuno, preparar a todo el mundo para el colegio, darles la leche a la tarde, hasta que volviera mi mamá y mi papá. O sea, cumplir una función materna. Entonces, por esa necesidad, que en realidad no debería yo haber vivido esas situaciones en mi infancia, sentirme responsable de tanta cosa que hubiera correspondido a un adulto, por esa circunstancia del contexto, yo me hago una persona decidida, resolutiva, independiente, que con 6 o 7 años u 8 años soy capaz de manejar a mis hermanitos, en el mejor sentido de la palabra. Todo eso es un capital en mi vida. Y muchas veces sucede, y esto lo quiero marcar, que ante las historias dolorosas que hemos tenido, donde, como digo, todos tuvimos algún tipo de carencia y activamos un personaje de compensación, muchas veces no nos damos cuenta o no logramos identificar cuál es el capital que yo tengo a mí, qué es lo que se me activó de manera positiva, qué recursos, qué comportamientos, qué habilidades tengo yo gracias a la historia difícil o dolorosa que tuve en mi infancia. Porque acá hay dos partes. Yo me puedo quedar apegada al dolor y al sufrimiento pensando que yo no merecía una infancia así, que yo hubiera merecido que mis padres estuvieran presentes, que a mí no me correspondía criar a mis hermanitos y maternar. ¿Es verdad? Sí, pero fue lo que me sucedió.
pero hoy a lo mejor yo soy la dueña de una empresa y manejo gente y tengo una cancha impresionante para la interacción social y sé dar órdenes y sé manejar y sé decidir. ¿Por qué soy así? Por el contexto primero que tuve. Entonces es interesante que tal vez ustedes busquen cuál será su personaje. ¿Qué fue? ¿Un personaje positivo, vamos a decir así, o un personaje negativo? Quedé siendo la buena, la hija perfecta. Fíjense, hay personajes que parecen lindísimos. Qué lindo ser la hija perfecta, la que todos quieren, la buena alumna, la que se saca 10, la que no da ningún problema, la que siempre obedeció. Estos son personajes que uno adopta para obtener la aprobación. Inconscientemente es esto. No es que lo hacemos a propósito. Entonces fíjense, ¿qué puede pasar, por ejemplo, con un personaje de la hija perfecta? Que primero que, a ver, ¿tengo la aprobación de todo el mundo? Sí, claro que la tengo. ¿Está bueno desde un cierto lugar sentir siempre aprobación por todos lados? Sí, pero ¿saben cuál es el riesgo? Que yo después esto lo tengo que seguir sosteniendo. Entonces, si yo fui una alumna y la hija perfecta, una alumna bárbara hasta los 12 o 13 años, y de pronto después tengo una adolescencia difícil, no tengo más ganas de estudiar y empiezo a estar rebelde, pierdo la aprobación y el reconocimiento que el personaje me había dado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que o empiezo a ser yo realmente y hago lo que necesito y siento, perdiendo esa aprobación que el personaje me proveía, o me mantengo fijada en el personaje, con lo cual tampoco puedo ser yo. Yo les puedo asegurar que muchas veces atiendo personas que les cuesta muchísimo salirse del personaje para poder empezar a escuchar de verdad lo que necesitan. ¿Por qué? Porque hay algo que está en juego. Normalmente lo que está en juego es la aprobación, el reconocimiento, la validación, la pertenencia, necesidades profundas que todos nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, sepamos que cada uno de nosotros ha construido involuntariamente un personaje de funcionamiento resultado de la historia familiar que tuvo. Entonces, es importante ver si yo lo puedo identificar. Che, ¿cuál fue mi personaje? Siempre me acuerdo una vez en la ciudad de Pehuajó que hicimos un taller sobre los personajes. Y entonces, sin que lo dijeran explícitamente, les sugerí como una pequeña dinámica donde 5 o 6 personas pasaban ahí adelante del grupo que había y mostraban corporalmente cuál era el personaje de funcionamiento que habían tenido, cuál era la actitud del personaje que ellos habían representado. Y los demás tenían que adivinar cuál era ese personaje. O sea, yo me ponía en una cierta postura frente a los demás y los demás adivinaban, ah, sos la controladora, sos la peleadora, sos la sumisa, sos la invisible. Entonces una se escondió en un rincón, la invisible, otra se paró así como con el pecho levantado y así como confrontando la realidad. Otra se puso así como en una actitud de estar sosteniendo una piedra arriba de la cabeza. Entonces yo les pregunté, nos reímos mucho en el taller porque era muy divertido el adivinar, ¿no es cierto?, qué personaje había actuado cada una. Y después les pregunté, ¿cómo se sienten con este personaje de funcionamiento que cada una de ustedes ha tenido? Eran todas mujeres, casi siempre somos todas mujeres. Y entonces me dijeron, re incómoda, estoy cansada, me tiene agotada, estoy agotada. Entonces, está la identificación y yo diría, bueno, 45 años estuviste representando a este personaje de funcionamiento. Entonces la persona tiene el registro. Che, ¿qué costo tuvo para mí sostener este personaje que yo creí que era y que me sirvió, obviamente, como decimos, para encajar allá y entonces, claramente, esa es la funcionalidad del personaje. Pero por eso es tan importante, a lo mejor en la vida adulta, en algún momento preguntarse, che, ¿cuál fue mi personaje? ¿En qué lugar quedé parada en la historia familiar? Si tengo varios hermanos, ¿en qué lugar quedé yo? ¿Cuál era yo si mirara de afuera? ¿Cómo me vería? Esto es importante para que yo pueda ver qué restos del personaje, o restos o cuánto de entero está el personaje hoy en mí, todavía, y lo estoy obedeciendo de una manera ciega, con las consecuencias, por supuesto, que esto tiene, porque no tengo una flexibilidad ante las diferentes situaciones, y también cuáles son las cosas positivas que este personaje a mí me ha dado. Aún en las historias más difíciles, más dolorosas, más violentas, más humillantes, muchas personas han activado recursos increíblemente útiles para la vida. Entonces es importante que veamos los dos aspectos, las dos caras del personaje. Primero identificar cuál fue el mío, cuál es la parte negativa que mi personaje tiene. No estoy pudiendo ser yo, tengo miedo de hablar, tengo miedo de tener un protagonismo,
tengo miedo siempre a la desaprobación, siento que mi palabra no tiene valor, ¿qué es lo que me pasa? ¿Con qué conflictos me encuentro en mi realidad de manera reiterada? Ahí está la parte negativa de mi personaje. Y yo, por supuesto, hasta ahora no me he visto actuando de una manera diferente. Y también, por el otro lado, ver cuál es el capital, cuáles son los recursos, cuáles son las cosas que se me activaron sana y positivamente a mí por la historia difícil y dolorosa que yo tuve. Hay personas que después, a través de las profesiones, con esto redondeamos, de las profesiones, de los oficios, están reparando las historias familiares, ¿no es cierto? Otro día también podríamos hablar de esto, ¿no? La reparación de nuestras historias y de nuestros personajes a través de lo que hacemos, ¿cierto? No elegimos el trabajo, no estamos en un trabajo por casualidad, no tenemos una profesión por casualidad, aunque uno cree, como siempre digo, que es tan libre y que está decidiendo permanentemente en todos los momentos cómo quiero actuar frente a lo que sucede. Así que les dejo de tarea para el hogar la identificación del personaje, el capital, el tesoro del personaje y la trampa del personaje. Y ver en cuánto podemos potenciar el tesoro del personaje, o sea, lo que hay de positivo en ese personaje, y cuánto tenemos la posibilidad de flexibilizar, modificar o empezar a transitar un camino distinto cuando hay una cierta parte que es un límite para nosotros. Así que bueno, creo que es un tema súper interesante que, como digo, si no lo hemos mirado en algún momento, nuestro personaje de funcionamiento, les puedo asegurar que ustedes y yo, si nunca lo hubiéramos mirado, estamos actuando hoy de la misma forma que actuamos en el contexto familiar infantil. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio. Espero, como siempre, que sirva para que ustedes piensen y miren desde otro lugar distinto algunas situaciones, y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos siempre por estar ahí.